sistemas penitenciarios a los que ahora la propuesta de gobierno es que para garantizar la seguridad de todos habrá que seguir llenando de personas y habrá que seguir llenando en esta ocasión de niños, de adolescentes que cometen delitos. Para hablar de esto y de esta propuesta de gobierno, que además luce muy bien cuando a uno se le entregan tratando de explotar su afán de venganza, ¿no? Y sí, son delincuentes, entonces, pero en este espacio lo hemos dicho muchas veces, no tiene el más mínimo efecto en la seguridad y por el contrario, los efectos sociales que podríamos identificar se harían mucho más permanentes en el tiempo. Al final del día estás castigando como un adulto a una criatura de 10, 11 años que, empujada por el abandono, empujada por la exclusión, empujada por el desamparo, la ausencia del Estado, la ausencia de posibilidades, empujado por la carencia, empujado por la desesperación, empujado por la amenaza de quien tiene control de su territorio, de su barrio, de su comunidad, que no es el Estado, decide o bien para resguardarse, o bien porque es la única esperanza de papa, de un día de alimento que la sociedad les da, unirse a estas bandas. Si el día de mañana agarran a ese muchacho de 10, 11 años y lo meten a la cárcel y lo ponen a pagar como mayor de edad, ese muchacho que no nació siendo perverso, nadie a los 10 años sueña con salir a la calle a asesinar personas. Son otros los sueños que tiene un niño de 10 años. Si existen niños de 10 años haciendo lo primero, es porque los hemos abandonado al punto de que esa realidad debería abofetearnos como sociedad. En lugar de estar pensando en castigar a este preadolescente o adolescente, como si fuera alguien que está en plena conciencia de los efectos de sus actos. Dicho eso, si esta sociedad decide extraer a este niño de 10 años, ponerlo donde están los más perversos, en la penitenciaría del Litoral, o en La Roca, o donde sea que los quieran poner, lo que va a ocurrir es que si usted no atiende las condiciones estructurales que están empujando a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros preadolescentes, a participar de las bandas delictivas, a unirse a las bandas delictivas, a preferir la banda delictiva a la escuela, es que ese lugar que deja vacante aquel que usted agarró y lo está haciendo pagar como adulto, va a ser ocupado por otros niños de la misma edad, porque usted no está atendiendo las condiciones estructurales que están empujando a nuestra juventud a eso. Pareciera muy simple, pareciera muy sencillo de entender. Lamentablemente no lo es. Está conmigo Sibel Martínez y la voy a poner en pantalla de inmediato. ¿Cómo hablé, Sibel? Perdóname. Me fui de largo como un carretilla. Hola, Fernando. Perfecto, además. Perfecto, con muy buen enfoque. ¿Cómo estás? Qué gusto es para mí saludarte, querida Sibel, y poder conversar de estos temas contigo, porque no solamente por tu conocimiento, sino por tu compromiso y tu entrega a estos temas muy, muy particulares, que ahora forman parte de los titulares, de la discusión, de lo que yo decía, ¿no? De esta explotación de nuestro deseo, desde la impotencia, de hacer florecer nuestro deseo de venganza, ¿no? ¿Y la venganza contra quién? La venganza contra el niño sicario, el niño perteneciente a la banda criminal. Entonces tenemos acá dos problemas. El primero es que tenemos esta realidad, una realidad crudísima, porque al final del día, si uno lo mira con el más mínimo prisma de humanidad, no puede dejar de deprimirse ante la crudeza de que los niños estén prefiriendo la actividad criminal
que aquellos, que la formación escolar, colegial, etcétera. Y por otro lado, la explotación de esta realidad para venderte un discurso securitista que al final no parece que vaya a dar mucho resultado. Hablemos de eso y luego podemos derivar hacia la ley ya en concreto, si te parece, querida Silvia. Claro, claro que sí. Más bien, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto escucharte, porque si es que ese enfoque tendrían todos los adultos de esta sociedad, no tendríamos que estar discutiendo cosas tan elementales, pero tan difíciles a la vez. Decirte que en esta visión, como tú bien dices, securitista, donde la demagogia penal toma sin duda alguna un espacio muy importante, al igual que la militarización, es donde los que pagan los platos rotos son efectivamente los grupos vulnerables, entre ellos los niños, niñas, adolescentes, los jóvenes. Entonces no nos llama la atención lo que hoy por hoy está pasando, que ya hemos venido oyendo un discurso, yo digo estridente, confuso, durante ya varios años, ¿no? La diferencia es que hoy se han animado a hacerlo y salen una serie de personajes, digo yo, tratando de justificar este discurso, ¿no? Que va en contra de estándares internacionales, que al final del día lo que nos están diciendo a través de la promulgación de leyes como la ley de solidaridad, la ley de inteligencia, ahora esta de... se me fue el nombre, en donde está la reformada, se está tratando de reformar este juzgamiento de la recuperación de áreas protegidas. No, es la de integridad pública. La integridad pública. Vemos, ¿no es cierto?, una falta de técnica legislativa total que debe llamarnos la atención. Yo creo que quienes estamos en el día a día trabajando, analizando estos temas, tenemos la obligación, no se diga si es que estamos ocupando una curul, de nutrirnos, ¿no?, para hacer normas. Yo creo que la situación que vivimos no admite ignorancias de ningún tipo y en ningún nivel. Y sin embargo vemos, ¿no?, que esto está pasando de manera recurrente, en donde el odio prima, efectivamente, y donde el miedo se instala a efectos de neutralizarnos como sociedad. Porque esta situación más otras, ¿no?, y no solamente hablo de niños, niñas, adolescentes, ¿no?, hablo de los grupos de atención prioritaria, hablo de un mal conflicto, un mal llamado conflicto armado interno, en donde, por ejemplo, la Corte Constitucional ya estableció con claridad que no encuentra, ¿no?, suficiente sustento para decir que en el país existe un conflicto armado interno. Y pese a eso sale una ley, como la ley de solidaridad, que de alguna manera trata de justificar lo que nos quieren imponer desde el gobierno, ¿no? Y a través de esta imposición y de este deseo manifiesto, digo yo, de decir que existe aquí guerra, ¿no?, básicamente es eso, van vulnerándose derechos a diestra y siniestra, en donde aquí, lastimosamente, la factura la pagan los de a pie, ¿no?, la población, digamos, más vulnerable de este país. No es de gratis que durante estos 2 años hemos visto con claridad que existe un grupo de niños, ¿no?, grupo de adolescentes, de jóvenes, que son estigmatizados, que son por lo general el grupo, ¿no?, adolescentes racializados, empobrecidos, quienes a ellos sí hay que sancionarlos con todo el rigor. Y eso es muy grave en una sociedad, ¿no?, lo que estamos viviendo. Hemos oído mucho esto de los buenos somos más, ¿no?, los otros, los que no son como nosotros. Y esta situación va calando en la sociedad, al punto que hoy tenemos que hablar de algo que no debería siquiera estar en discusión o en disputa, que es efectivamente el hecho de pretender juzgar a niños, niñas, adolescentes, ¿no?, que están en desarrollo como adultos. Ahora, ¿qué es esto? Ayúdame a entenderlo, porque es un tema de visión, es decir, se tiene por un lado la visión, a mi juicio equivocada, pero la visión legítima de que esto podría llevar a buen puerto la lucha por la inseguridad. Es un problema más bien de demagogia, es decir, mientras los números se siguen desbordando, han encontrado una salida de discurso ahí, o es un tema también que tiene una intención normativa, es decir, la posibilidad de
dejarse ciertas libertades en lo normativo para aplicar visiones mucho más, no quiero utilizar el término, acaba de ser sancionada la asambleísta Mireya Pazmiño por utilizarlo, pero un poco más reaccionaria, si se puede. A mí me parece que todo esto tiene que ver también con una clara agenda, ¿no? De la derecha. Esta visión de criminalizar a los niños, niñas, adolescentes empobrecidos, además, esta visión punitiva, en lugar de ofrecer además alternativas, ¿no? Por ejemplo, de protección socioeducativas, de cuidados que tanto necesitan los niños, niñas, adolescentes del país, todos. Porque aquí también se ha implantado con mucha, por eso te decía, los otros, los que no son como yo, esta diferencia macabra que se da a través del caso de los niños de las Malvinas, ¿no? En donde uno nota con claridad que hay ciertos niños que merecen ser protegidos y otros no, que hay ciertos niños desechables, ¿no? Y entonces cuando tú instalas mandas este mensaje de que hay estos niños diferentes, ¿no es cierto?, de otros, a los cuales se les puede endilgar el hecho de que sean delincuentes, así no lo sean, y hay otros que sí merecen ser protegidos, es cuando rompes la posibilidad de ver, ¿no es cierto?, en igualdad a todos los niños, niñas y adolescentes. Y es ahí cuando se instala más el odio, ¿no es cierto? Y yo sí te diría con mucha claridad, el desconocimiento, tal vez la ignorancia indocumentada, si tú quieres, que pasa lo que ha pasado hasta el día de hoy, ¿no es cierto? Tenemos estas leyes, tú revisas la ley de solidaridad, revisas la de ley de inteligencia y ves que efectivamente no solamente es el hecho de dar más poder a una sola persona, en este caso, digamos, al presidente, ¿no? Sino también es justificar lo que durante todo este tiempo han venido haciendo, han venido, digamos, posicionando en el imaginario de la sociedad, pero que va contrario a derecho. Y eso es súper grave. O sea, yo no he visto nunca que por último quieras legalizar un allanamiento sin orden judicial, así, abiertamente, ¿no? Que te digan, oye, te voy a coger este aparato, el teléfono, y voy a escuchar todo lo que está aquí, ¿no? Y voy a pedir a la, ¿cómo se llama? Telefónicas o lo que sea, que me den todos estos datos. Y esto está casi legalmente escrito, porque es así, ¿no es cierto? Es esa facultad. Eso es muy grave en una sociedad. Y no puedes tú, digamos, justificar la seguridad en un país en desmedro de los derechos humanos de las personas que lo habitan. Eso es algo que realmente llama la atención. Y llamando la atención, como ciertamente llama, también se podría entender como una suerte, quiero decir, una manifestación de la incomprensión del real problema. Es decir, es como se traduce cuando estos problemas se pasan por un sedazo que tiene que ver con lo ideológico, que tiene que ver de nuevo, con lo reaccionario, con las posiciones políticas que se tienen y con la forma de mirar las realidades, pero que al final, si bien responden o buscan responder a una situación crítica y ciertamente extraordinaria, es decir, de México a la Patagonia está empezando a existir el problema de que las mafias criminales reclutan niños, reclutan preadolescentes para aprovecharse justamente de la situación normativa que los castiga más levemente. Es decir, estos adolescentes son doblemente víctimas. Por un lado, está el abandono que los empuja a aceptar estas propuestas, o aceptar el abandono o la amenaza, digamos, la posibilidad de una amenaza que nos empuja a aceptar estas propuestas, y por otro lado está también la instrumentalización de los niños, el interés de las bandas criminales para instrumentarlos justamente aprovechándose de las normativas legales. ¿Cómo debería responder el derecho a este fenómeno que está sucediendo de nuevo del Río Grande a la Patagonia? Yo creo que debemos responder los adultos en general con más protección y más cuidado, ¿no? Por una razón, y no es que queremos, digamos, romantizar lo que realmente estamos viendo, ¿no? Pero tú crees que dejando de ser los jóvenes inimputables, los adolescentes inimputables, les van a dejar de reclutar.
Yo te diría que no, porque más allá de que paguen una pena o no, que seamos durísimos con los jóvenes, con los adolescentes, hay muchos más que están haciendo fila, esperando ser reclutados, por un lado, lastimosamente, porque así está la realidad del país, ¿no es cierto? O por el otro, forzados a hacerlo, ¿sí? Esa es la realidad. ¿Y por qué? Porque necesitan pertenencia, porque el crimen organizado llega a lugares donde el Estado no llega, porque son adolescentes, niños que han perdido la fe en escuelas que no educan, ¿no? En hospitales que no curan, en protección especial o social que no existe. Entonces, ya se sabe, y tú decías desde México a la Patagonia, ¿y qué ha pasado en México? ¿Qué ha pasado en Colombia? Si esto hubiese sido la solución de los problemas, entonces ya no tendrían esos problemas. Y resulta que no es así, que es como echarle más gasolina, ¿no es cierto?, al fuego, porque no puedes tú responder a la violencia con más violencia. Aquí nos falta primero, creería yo, conocimiento de qué es lo que tenemos que hacer. Creo que todos estamos aprendiendo, ¿no? A ver qué es lo que pasa, uno desde un enfoque, otro desde el otro, pero al final del día yo creo que en un acto de honestidad deberíamos todos, porque este es un problema que nos compete a todos, decir, bueno, aquí hay cosas que hacer. De repente, la solución no es sancionar a los niños, a los adolescentes como adultos. La solución es buscar las causas subyacentes de ese reclutamiento, que tiene que ver con la pobreza, con la falta de oportunidades, con la violencia incluso dentro de la familia. ¿Que hay familias criminógenas también? Puede ser que sí, pero ni siquiera tenemos datos respecto a este tema. Y ya nos permitimos, ¿no? Con toda la fuerza de la ignorancia, ¿no? Recomendar este tipo de situaciones. Creo que es importante también desde la ética pública, los que están, ¿no? Desde el Estado y todo, analizar esta problemática como tiene que ser, en donde quizá lo más importante es poner en el centro de las políticas públicas a todos los niños, niñas y adolescentes, no solamente a los que son como nosotros, a todos los niños, niñas y adolescentes. Eso es importante. Mencionabas experiencias en México, mencionabas experiencia en Colombia, mencionabas que acá la ignorancia se lleva con soberbia y como bandera, ¿no? Se lleva a trancas y barrancas y se transforma en normativa. Pero más allá de eso, tratemos de rescatarnos un poco, para al menos para el análisis de esa ignorancia, sabiendo cuáles han sido los resultados de políticas similares a las que propone el gobierno en otras latitudes, en otras legislaciones. ¿Qué se sabe de esto? En algún momento el tratar como adultos a los menores infractores ha podido, si bien en Estados Unidos, bien en Latinoamérica, bien en Europa, disminuir las tasas de participación de delincuentes en agrupaciones urbanas, pandillas y mafias alrededor de estos países. Si la inimputabilidad, si la pregunta es quitar la inimputabilidad en estos casos les ha disuadido a los grupos delincuenciales, los GDOs, a que sigan reclutando niños, niñas, adolescentes, mujeres, ¿no? No es verdad. Eso no sucede. Porque efectivamente la calentura no está ahí, pues no está en las sábanas, ¿no? Tenemos que tener una visión mucho más integral, políticas públicas integrales con varios ejes. Y aquí hay una discordancia, ¿no? En lo que tú me preguntas. Colombia ya ha pasado por esta situación en donde realmente hubo un conflicto armado interno. Creo que deberíamos partir desde esta honestidad, ¿no? Aquí hay un conflicto armado interno. No, no hay un conflicto armado interno. Y si seguimos vendiendo esta idea de que existe un conflicto armado interno, realmente no vamos a llegar a poder cambiar la realidad, ¿no?, que estamos viviendo todos, efectivamente. Que hay formas de controlar esta, te diría yo, no crisis que estamos viviendo de inseguridad y de violencia. Efectivamente hay formas, no necesariamente con estados de excepción, ¿no? Que ya... En formas normativas, sí. O sea, es decir, desde lo normativo se puede regular, desde lo normativo se puede acceder a, a métodos que permitan el rescate de al menos aquellos que podamos todavía rescatar,
aquellos que no están del todo involucrados en crímenes de alta violencia. ¿Existen posibilidades normativas para poder regular esto en este momento? A ver, yo te diría que política pública, efectivamente sí, ¿no? El comité, la creación de este comité para prevenir el reclutamiento, en principio sí, pero se están quedando cortos, porque resulta que ellos mismos han dicho, ¿no? Para justificar estas leyes, que hay al menos el 60% de los GDOs o están conformados por adolescentes, por jóvenes. Entonces, si es que este dato es así, ¿cómo no tratar la desvinculación, ¿no? Como una, si tú quieres, una prevención terciaria dentro de esta visión que se está teniendo. Pero resulta que no hablamos de eso, que se habla de, por eso te decía, de la prevención de reclutamiento de ciertos niños, los otros que ya están metidos que se frieguen, ¿no? Un poco es así, porque nadie habla de ellos. Y más bien lo que decimos, además en esta suerte de incoherencia, es que creamos este comité, pero por el otro lado vamos a sancionar con todo rigor a los adolescentes, ¿no? Como adultos cuando cometen un delito. Entonces, esta ambigüedad, esta falta de claridad, no nos va a permitir llegar realmente a cambiar esta realidad, que además no es un suceso, es un proceso que sostenido en el tiempo va a dar resultados y que tal vez hay que tener realmente la ética, el corazón, porque desde el corazón helado no se puede hablar cuando hablamos de niñez y adolescencia para decir, tal vez yo no veo los réditos de esto, pero me aseguro que no cancelemos a generaciones y generaciones, ¿no? Porque eso es lo que va a pasar. Oye, ¿cómo rescatar entonces el derecho de estos discursos, no? Porque el discurso aguanta todo y el discurso también permite que en el momento en que uno dice, hey, esto no ha dado resultados, no es pertinente tratar a los niños como adultos y no te resuelve el problema, lo primero que hace la otra agrupación política, dada a oponerse a cualquier cosa que salga de la primera, es decir, mira, los están a favor de los delincuentes, en contra de la seguridad, en contra de los esfuerzos que está haciendo el país. Y al final, todo al final termina cayendo en este mismo gran saco de lo discursivo, en este mismo gran saco del mensaje espectacularizado. ¿Cómo rescatar el derecho? ¿Cómo rescatar lo normativo de ahí? ¿Cómo tratar de tomar una distancia y decir, ok, acá trabajamos lo técnico, que acá siga operando lo político, si es que no quieren hacerse responsables de hablar cosas un poquito más aterrizadas, operen acá, que acá se opera desde lo técnico y desde la responsabilidad que sí tenemos con una disminución o una baja o en el aporte que podemos hacer a una disminución o una baja de los índices de violencia. Yo lo veo ahí complicado, te digo, con mucha preocupación, porque, por ejemplo, en este tema del juzgamiento a través de esta ley de integridad pública a los menores, se ha pedido comisión general para poder hablar sobre este tema. Desde un tema técnico, sin apasionamientos, como tú bien dices, o sea, si acá quieren tener un discurso que lo tengan, pero hagamos la parte técnica, ¿no es cierto? Y sin embargo, cierran las puertas y logran estas normas, estas leyes de espaldas a la ciudadanía, ¿no? En donde se felicitan entre ellos, pero al final del día es una ley. Y es una ley que tiene que puede ponerse tranquilamente, ¿no? Digamos, en algún momento en uso, como pasó con el habeas corpus de los niños de las Malvinas, en donde tú ves esto y dices, ¿esto es realmente lo que nosotros queremos? Entonces, yo ahí te diría, hace falta mucha sensatez y madurez política. Porque aquí, más allá de celebrar un triunfo porque aprobamos una ley, ¿no? Y les dimos, y entre todos no oímos a nadie y hicimos lo que quisiéramos o quisimos, al final del día, la factura la vivimos nosotros, los ciudadanos de a pie, que no vemos ninguna diferencia, en donde el miedo está implantado, ¿no es cierto? No tienes, además, te da miedo hablar de estos temas, ¿no es cierto? Guardas muchos recaudos, ya prefieres ni siquiera opinar. Eso en nuestro caso. Y esas personas desplazadas forzosamente de sus barrios, de esos niños al que la mamá le ruega y le dice, por favor, tápate el tatuaje porque van a decir que eres una, ¿no? De un GDO, ese adolescente que es requisado, golpeado, ese día a día, ¿no? Va lacerando la sociedad. Entonces yo no sé si es que se calcula, si es que los hacedores de leyes del gobierno ahora calculan lo que están haciendo. Creo que no, y por eso siguen impulsando este tipo
digamos, de narrativas, además, que son violentas también, pero que se plasman en normas, o sea, que son tangibles y que mañana van a poder ser utilizadas en nuestra contra, ¿no? Entonces, hoy, en este contexto, perdón, solamente esto, que en donde los derechos poco o nada importan, de hecho, estorban, ¿sí? Es donde uno tiene muchos recaudos y mucha preocupación de lo que se viene. Ahora, si es que nos alejamos un poco del tema específico de seguridad, ¿no? Este discurso que acabamos de ver incluso en el anuncio de la recompensa por alias Fede, ¿no? Esto se acabó, ya se acabó el tiempo de las bandas criminales, ¿no? Un discurso que, de nuevo, muy guerrillista, muy securista, muy de respuesta a una situación. Pero por otro lado, si nos vamos a la otra parte de la pinza que hemos hablado ya contigo en sobra de ocasiones, ¿no? Hay que llegar no solamente con control territorial a los barrios, sino también con herramientas que permitan la recuperación acá en la cabeza de nuestros jóvenes, que dejen de ver como una alternativa a esto, y para eso tenemos que brindarles otras alternativas. Y uno escucha a Alegría Crespo decir, no, es que quien ante la denuncia de los profesores de no podemos trabajar, no podemos educar, aquella única alternativa que con esfuerzo y dedicación de la que podrían echar mano las juventudes empobrecidas de este país, no puede llevarse a cabo porque estamos permanentemente amenazados. Y la ministra lo que responde, bueno, allá quien con lobo se junta, aullar aprende, etcétera. Estamos observando desde algún ángulo bien este problema, estamos desde algún lado construyendo política pública, el diagnóstico es el correcto en alguna de las áreas, porque yo lo miro y te confieso, cada día siento más desazón, no solamente por la realidad, sino porque no veo que se apunte certero al blanco en las respuestas y en las recetas que se le aplican. Yo veo también con mucha preocupación porque no hay esas respuestas. Por ejemplo, en temas de educación, como tú bien comentas, y ya que la otra semana vimos con mucha preocupación, ¿no? Donde al parecer se neutralizó, creo que un tiroteo o algo parecido en una escuela aquí en Quito, ¿no? De repente la pregunta aquí es, ¿están funcionando los programas de escuelas seguras? Creo que es obligación de quienes están al frente de las carteras de Estado, en todas las carteras, hacer estos análisis, ¿no es cierto? Vamos antes de este gobierno con este programa de escuelas seguras, en donde parece que no se está dando el resultado debido. ¿Dónde están los programas de prevención de delito, de las pedagogías de paz, para poder erradicar toda forma de violencia en la escuela? Digamos que el contexto es súper adverso, pero al final del día los niños, niñas y adolescentes deben tener un lugar seguro, ¿no? En dónde estar. Resulta que la casa ya no es un lugar seguro, la escuela tampoco lo es, pero no hay nada que, alguna política, digo yo, para cambiar estas dolorosas realidades. Entonces yo también creo que nos falta mucho por hacer en materia de cultura ciudadana, de seguridad y justicia, en temas de salud. Digamos, siempre cuando hablamos en este caso de niñez y adolescencia, vamos a hablar de esta visión holística integral que debemos tener, ¿no? Pero yo creo que aplica a todo en realidad. Una política pública, digamos, para detener la criminalidad que hoy por hoy vivimos, no puede estar al margen de la realidad que viven familias enteras, ¿no? Sumidas en la pobreza. No puede estar al margen de políticas de bienestar social. Entonces yo creo que no hay respuestas efectivas. Quizá no se está mirando desde esta integralidad, quizá nos falta mucho por estudiar, algo que también nos falta, ¿no? Y eso a ratos yo creo que es a propósito, lo que no se mide no se mejora. Cuando tú no tienes datos reales, ¿cómo haces política pública? Con percepción. Si es a través de percepción, te va a salir súper mal. Entonces, me parece que esa combinación cruzada por estereotipos, por prejuicios incluso, ¿no es cierto?, a la hora de trabajar estos temas. Cruzada por el odio, como decimos, ¿no? Una cosa son, porque además si uno piensa así, ya te tachan de correísta, ¿no? Y el otro es anticorreísta. Entonces, ¿cómo convergemos en un solo punto? Para mí, la niñez y la adolescencia es la clave en esto.
Si es que, y un buen ejemplo sería, por ejemplo, que en este momento estas personas que están, los hacedores de leyes, ¿no? Legislando por nosotros, tendrían esta actitud, ¿no? Que dejarían un ejemplo muy claro de decir, ¿saben qué? Sí, quizá no es el momento, ¿no? Hay estándares internacionales sobre la criminalización o juzgar más bien a los adolescentes como adultos, reculo, y más bien vamos a analizar con claridad lo que hay que hacer para no equivocarnos otra vez, porque la equivocación implica vidas, y son vidas, además de niños, niñas y adolescentes, nuestro futuro. Claro, claro, claro. Y ahí está el detalle. Existe esa capacidad de diálogo hoy por hoy, tanto en la Asamblea como en el país en general. Veíamos a la ex ministra y actual gobernadora del Guayas, Zaida Rovira, negarse rotundamente a coordinar cosas con Aquiles Álvarez. Están a 50 metros de distancia, es cuestión de atravesar la plaza de la administración y podrían visitarse y coordinar cosas, pero ha decidido la gobernadora que ella no se reúne con el alcalde de Guayaquil. Lo mismo está sucediendo en varias comisiones legislativas, donde quienes la presiden deciden arbitrariamente no tomar en cuenta aportes, no hacer como que no escuchan al otro, y esto se traslada evidentemente al Pleno, donde todos hemos visto el muy bochornoso espectáculo de crear monólogos y hacerlos pasar como debates legislativos, monólogos de una sola agrupación política, quiero decir. Estamos en el momento para hacer un diagnóstico adecuado desde todos los puntos de análisis y aplicar respuestas consensuadas, coherentes y efectivas a este tipo de realidades. Honestamente, creo que no. Y perdón la crudeza de las cosas que uno tiene que decir, pero lo otro es negarnos a una realidad que está pasando, ¿no es cierto? Porque si fuese así, no tendríamos, por ejemplo, nosotros que estar exponiendo que se pidió desde el movimiento de la niñez ser escuchados en la Asamblea Nacional en el Pleno y nunca nos contestaron siquiera, ¿no? Porque si fuese así, habría consenso para no sacar este tipo de leyes vulneradoras de derechos, ¿no? Habría un consenso para entender que la norma que nos rige, la norma máxima es la Constitución, y que entonces pues no podemos vulnerarla cada vez que queremos, ¿no es cierto? Y por otro lado, se entendería que, por ejemplo, en la Asamblea no se está para alzar solamente las manos y únicamente si tú quieres cumplir los caprichos o el ego de quien hoy nos gobierna por sobre las necesidades del pueblo. Y eso es algo que hay que decirlo con claridad. Nos falta mucha madurez política. Hay gente, te diría, que está ahí, ¿no es cierto? Y que no está cumpliendo el papel que debe tener un asambleísta, ¿no? Hombre o mujer, y que tiene que ver con analizar lo que están proponiendo, ¿sí? Fiscalizar. Tienen asesores. Bueno, si tú al final no quieres darte el tiempo de leer, por último tienes asesores que pueden decirte, mira, toma en cuenta esto o lo que sea, ¿no? No es alzar las manos por alzar, no es simplemente crear el terreno fértil para, no va por ahí, va por nuestra sociedad, nuestro país, ¿no? No necesitamos, digamos, necesitamos más justicia, en efecto, no necesitamos una herramienta para que simplemente tengan carta abierta para vulnerar derechos. Creo que nos está faltando mucha madurez y mucha conciencia política, ética pública también, hay que decirlo, y efectivamente este deseo de hacer país, ¿no? Creo que seguimos polarizados, estamos siempre, ¿no? De un lado al otro sin llegar a un consenso. Por eso yo vuelvo a insistir, creo que los niños, niñas y adolescentes de este país pueden ser un buen consenso, un buen pretexto para ese consenso. Sibel, hay algo que yo quería preguntarte también y es el estado porque no deja de estar dentro de la discusión esto, ¿no? El estado de los regímenes, primero de rehabilitación social, cómo está la rehabilitación en
en el sistema de rehabilitación social y trasladarlo también a la aplicación de medidas socioeducativas en el caso de adolescentes. ¿Están los sistemas, estos dos sistemas, en capacidad hoy por hoy de recibir toda la marea de jóvenes que están en este problema y que necesariamente van a tener que derivar, en caso de que fueran efectivas las políticas de seguridad, alguno de estos dos sistemas? Eso es muy interesante porque creo que cuando hablamos de todas estas problemáticas, los olvidados de los olvidados son los adolescentes infractores, ¿no? Que están incluso en los CAIs, en los centros de adolescentes infractores. Valdría la pena saber cómo se encuentran esos lugares. Valdría la pena también, bueno, lo sabemos en realidad porque ahora con lo que están viviendo en cárceles, ¿no? Una serie de vulneraciones a los derechos, una sentencia con cárcel, con prisión, es una sentencia de muerte. Así es la realidad que estamos viviendo en este país. Y por otro lado, la rehabilitación social no existe. Y eso también es algo que debemos decirlo con claridad. Entonces, hay un dicho que dice, ¿no? Cuando quieras cambiar el mundo, date una vueltita a la manzana. Y yo creo que eso es lo que falta, ¿no es cierto? Queremos cambiar esto. Bueno, regresemos a ver primero a la institucionalidad. ¿Será que sí sirve? ¿Estos servicios cumplen el fin deseado? Antes de querer mandar a todos los adolescentes, ¿no es cierto?, hacinados a una cárcel, ¿será que esa cárcel siquiera puede llamarse cárcel? ¿No? Entonces, creo que por eso digo, ¿no? Nos falta, es muy bonito el discurso, a ratos cala en lo que queremos escuchar, ¿no? Poner entre paréntesis. Es interesante plantearnos también nosotros como ciudadanos qué pensamos que sucede después de que ese adolescente va al sistema carcelario o al sistema de adolescentes infractores. Es decir, pareciera ser que en el discurso ciudadano también todo termina en el momento en que capturas y encarcelas al delincuente o al adolescente y como sociedad no tenemos muy claro qué pasa el día siguiente, qué continúa pasando con esa vida en lo posterior. Creo que es importante marcarlo. ¿Qué pasa con un chico de 11, 12 años que se ha vinculado a bandas delictivas por el motivo que fuera y que es capturado y que es enjuiciado y que es encarcelado? ¿Qué sucede con esa vida? Porque está si importante... no muere antes, ¿no? Pero claro, si no muere antes. Exactamente. No muere antes, porque además, por ejemplo, los niños que son vistos como sicarios saben que tienen un promedio de vida hasta los 20 años y lo saben, ¿no? O sea, saben este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esa vida? Imagínate, si no hay rehabilitación social, si efectivamente las cárceles, como se han demostrado, ya no son siquiera escuelas para delinquir, ¿no? Que ya era bastante grave. Hoy por hoy simplemente son lugares en donde uno encuentra la muerte, básicamente. Si no eres torturado, hoy por hoy, ¿no? Te matan de inanición, te obligan a formar parte o bandas, porque eso es lo que sucede, ¿no? Esto no ha podido ser mejorado. Estás cancelándole el futuro a un niño, no le estás dando posibilidad de cambio, que es esta visión dentro de esta doctrina de protección integral en donde los niños son sujetos de derecho y están de acuerdo a su edad y madurez en su desarrollo evolutivo, ¿no? Son adolescentes, necesitan de nuestra luz, nuestra guía para formarse. Entonces, simplemente cancelas el futuro. Eso es lo que va a pasar. Vamos a llenar de cárceles, ¿no? Con adolescentes infractores, nos vamos a sentir súper bien porque entonces hemos logrado ese cometido. ¿Y después qué? Quizá estas personas que están aquí, en las cárceles, esos niños y adolescentes, mañana terminarán gobernándonos, ¿no? ¿Por qué no? Qué duro. Y aquí cabe la pregunta también, y haciendo un ejercicio de autorreflexión, ¿no estamos cayendo también en un buenismo de esperar que exista rehabilitación en un adolescente que viene de la crudeza de esta realidad y que probablemente para el momento en que empieza a ejecutar otras personas ya sería muy difícil recuperarlo para bienestar de la sociedad? ¿No caemos un poco en ese
en esa ingenuidad derivada de nuestro deseo de ver hacer mejor las cosas, pero que podría resultar digamos, en una idea un tanto ingenua de nuestra parte. A ver, yo no creo que hay que romantizar esta situación grave que estamos viviendo en el país, en donde en efecto hay adolescentes, niños reclutados, muchas veces de manera forzosa, efectivamente, en donde además se los insensibiliza, ¿no? Pero al final del día, si aún eso sucede, no es responsabilidad del adolescente, no es responsabilidad de los niños, niñas. Se ven orillados, forzados a esta situación. Entonces ahí la pregunta es, antes de, porque la misma, yo más bien con un poco de crudeza te devuelvo la pregunta, si es que es así, entonces habría que implementar la pena de muerte, pues, ¿no? O sea, de alguna manera en esa visión nos estamos si damos deshumanizando. por perdida una porción de la sociedad, es lo que dices. Claro. Exactamente. O sea, ¿sabes qué? Esta porción quitémosle porque ya no sirven para nada. No puede ser así. No puede ser así. Al menos en la Constitución, en nuestras normas, nuestro enfoque que tenemos, porque no podemos, digamos, negar que tenemos una Constitución garantista de derechos, ¿no? De derechos, de justicia social. No, donde, por ejemplo, la Convención de Derechos del Niño está recogida en toda esta Constitución. Mal podríamos nosotros, ¿no? Pensar y decir, los adolescentes a la cárcel, punto, y limpiamos, ¿no? Limpieza social, básicamente. No va por ahí. Por eso hay una rehabilitación social, medidas socioeducativas, la posibilidad de un futuro promisorio, que no les queramos dar, que desde nuestra visión adultocéntrica tengamos otras visiones de las cosas. Eso es otro tema. Pero no necesariamente podemos negar esa protección especial y reforzada a la que tienen derecho de estos niños, el principio de interés superior del niño que nos obliga a tomar decisiones a su favor y no a nuestro favor, ¿no? Con esa visión mucho más amplia de cuidado. El cuidado integral posibilita todos los otros derechos. La pregunta aquí es, ¿estamos cuidando a los niños? ¿Estamos cuidando a nuestro futuro? Yo creo que no. Yo comparto contigo, querida Sibel. Yo también creo que no, y creo que las recetas que se han aplicado ciertamente provienen de un muy mal diagnóstico. Y realmente lo lamento. Te mando un abrazo gigantesco, Sibel. Mil gracias por estar con nosotros. Sabes que esta es tu casa. Muchísimas gracias, Fernando. Un gusto siempre conversar contigo. Buenas tardes. Lo mismo de mi parte. Un inmenso abrazo. Chao, chao. Sibel Martínez, ahí se me aparecía Doña Prodo, ahí, furtiva. Soluciones parche. Sí, y de discurso, ¿no? Porque al final todo va obedeciendo a un determinado discurso que al final termina por reposar mucho más en lo político que en la propia el propio diseño de políticas públicas que permitan encontrar resultados efectivos a una realidad que es crudísima, que es claramente cada día más grave y que no va a encontrar solución llenando de adolescentes las cárceles. Primero, porque eventualmente ese adolescente que entra hoy con 13, 14, 15 años a las cárceles va a salir luego a los 40, 40 y tantos todavía con fuerza para hacer daño. Y esa fuerza para hacer daño va a venir nutrida en esta ocasión por haber pasado la vida en una penitenciaría donde el Estado no tiene ni control ni dirección, ni siquiera una visión de cómo llevar adelante un sistema de rehabilitación, ni siquiera el control de la puerta por el que se le escapan los delincuentes más peligrosos. Entonces, vean, hay varias acciones que uno podría ver por parte del Estado en la dirección correcta, que son muy fáciles de tomar y que requieren, como se llena la boca el presidente de la República diciendo permanentemente, únicamente de decisión política y de visión, por supuesto, y de un diagnóstico adecuado y de manejo de cifras, cosas que en este momento no están en manos del gobierno nacional.
Entonces salen a ofrecer recompensas, salen a decir que esto se acabó, pero para nosotros no se ha acabado. No se acabó. Cuando todos los fines de semana regresamos con la página de Crónica chorreando, quiere decir que no se acabó. No importa qué tan alto lo diga el ministro. No importa qué tan fuerte se muestre en el... No importa. No se ha acabado. Y puede repetirlo, se acabó, se terminó, esto no va más. Pero no se acaba con que usted lo diga. ¿Sabe cómo se acaba? Cuando ustedes tengan control sobre las propias cárceles, cuando ustedes no tengan que salir con sus caras de bravos para ocultar la cara de vergüenza que deberían tener por haber dejado escapar a un criminal de alto valor. A anunciar medidas que debieron haber sido tomadas cuando las anunciaron por primera vez hace un año o dos. Y que no están dando resultados. No están dando resultados, señores. Las tasas de delitos, las tasas de muertes violentas aumentan en números escandalosos. La extorsión en más de 500%. 500%. Esto se acabó. ¿Y para quién se acabó, papá? ¿De qué estamos hablando? Esto se acabó. A bacanear a otro lado. Acá nos están matando. Y a ti se te están escapando los manes que nos matan. Se acabó. ¿Qué se puede hacer? De nuevo, el mensaje es lo que debían decir. Sí, estamos ofreciendo una recompensa por esta realidad. Se ha escapado este sujeto. Ahora, el asunto es quién les cree. El asunto es quién les cree. ¿Qué credenciales tienen para que la gente les crea que esto se acabó? Si uno mira su gestión, ninguno.